Muy bien. Entonces, buenas noches con todas y todos, compañeros. Un gusto volverlos a ver. Eh, Vamos a iniciar nuestra cuarta sesión sobre el tema general que es negociación colectiva. Ustedes saben, a ver, de aquí, alcen la mano, quienes han estado involucrados en un proceso arbitral. Solo alzando su manito, a ver, quiero verlas y verlas. ¿Quién ha sido partícipe en un proceso de arbitraje, ya sea como asesora, ya sea como este, como miembro de la comisión negociadora, como secretaria general? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ¿Nadie? escucha. Ah, Sí, doctora. Buenas noches. Antonia. A Ahí ver, está, doctora. Buenas noches. No, buenas doctorita. noches. Ahora le escuchamos. Muy bien. Entonces, Antonia, cuéntame tu experiencia en el arbitraje. Doctora, buenas noches. En Buenas arbitraje noches. todavía no hemos participado nosotros de región Ayacucho. Hemos Ah, llegado a la negociación colectiva, a negociar con el gobernador de región Ayacucho, con Gori, ¿no? ujú, Gore, Y Gore de... ajá, sí, y eso es todo, pues, arbitraje, no por casualidad he abierto. Buenas noches, Ah, doctora. entonces, buenas noches. Entonces es un tema muy nuevo para ustedes. Sí, Ya. doctor, es nuevo porque no hemos llegado a ese espacio. Creo que estamos en ese camino. Si algún momento no nos resulta los convenios o no lo cumplen, podríamos llegar, ¿no? Pero estamos en ese trabajo. Nos recibe Muy bien. Ajá, sí, doctora. Gracias, Antonia. Muy esclarecedor su comentario. Entonces, me había olvidado que eran un grupo nuevo, pero no importa, aquí nos adaptamos. A ver, voy a leer sus comentarios. A ver. Los sindicatos bases no participan en arbitraje, lo hace la federación. Muy bien, Betty. O sea que en el sector educación eh, han decidido que exista un arbitraje porque la federación haga su negociación colectiva. Correcto. Entonces, Doctora, disculpe, sí. Reina ha levantado la mano. A ver, no la veo. Ah, Reinita. Sí, doctora Andrea, soy parte de la federación como FENTASE, ya que hoy día se enclareció que la mayoría, o sea, todo el grupo pertenece a la FENTASE, entonces, como arbitraje se intentó antes de la pandemia. eh, Nuestros Ujú. árbitros era el doctor Ciudad, pero se quedó en el camino, ¿no? Entonces no hemos tenido, ah, cambiaron al Ministerio de Trabajo, no hemos tenido un logro eficaz, pero sí llegamos a tener nuestros árbitros, nuestros asesores, pero hasta ahí. La ¿Y pandemia, en qué quedó? la verdad que en nada, porque la pandemia ahí nos Les vino fue un encima. obstáculo, sí, ya no hemos tenido como 4 años negociación así, hasta que se retomó, ¿no? El ¿Quién era el 2021. presidente? Presidente de la República. No, el presidente del tribunal. Ya estaba, bueno, de árbitros y quien precedía en ese momento la negociación era el compañero José Delgado. No. ¿Quién estaba en el tribunal? Primero, yo sé, mejor vamos a explicarles, Sí, sí, ya mejor, sí, entiendo, sí. sí, le Pero así, entiendo. o sea, fue la única experiencia que se tuvo Ya, como organización, pero ya, no fuimos parte de eso porque todo, ya. no, o sea, fueron otros compañeros que estaban en ese entonces, estaba como presidenta la compañera Elizabeth Pérez, como José, o sea, integraban eso de parte de la organización, pero o sea, nosotros como, creo que ninguna de las que estamos aquí hemos sido parte de un arbitraje laboral dentro de lo que es la negociación de servicio público, ¿no? Ujú, ya, muy bien. Entonces, voy a, digamos, bajar un poquito el nivel.
recordar, acuérdense que la negociación colectiva inicia con el pliego de reclamos, eso lo tenemos claro, ¿no? Luego prosigue en el trato directo, ¿no? Empleador, organización sindical, se sientan en la mesa para tratar de llegar a un acuerdo. Pasada esa etapa, puedes ir a una instancia llamada conciliación, ¿no? Que en el caso de la negociación colectiva siempre lo hace, ¿quién lo hace? ¿Quién lo preside? El Ministerio de Trabajo. Pero también esta etapa puede fracasar. Entonces, ¿qué pasa ahí? En esa etapa, las organizaciones sindicales tienen dos opciones, dos. Uno, irse a la huelga, ¿no? Diciendo ya mejor paralizo mis labores voluntariamente o ir a arbitraje. Entonces son las dos opciones que tiene la organización sindical. Entonces ahora en esta oportunidad vamos a ver esta etapa, ¿no? De cuando la organización sindical se va al arbitraje, a este bracito, ¿no? Decirles que el arbitraje es un mecanismo heterocompositivo. ¿Qué significa, doctora, heterocompositivo? Hetero significa de varios. Hetero de alguien que viene de afuera, que no es igual que no es parte de nuestro grupo. Hetero. Compositivo es composición. Es un tercero que no forma parte de la relación laboral, que ingresa al conflicto para solucionarlo, ¿no? Por eso, aquí en este gráfico pongo, ¿no? Un tercero que no es igual, que está aquí, ¿no? Aquí pongo un tercero, ¿no? Que no es igual a estos dos sujetos que podría ser el sindicato y la empresa. Entonces, estos representan al tercero que no tienen idea, no tiene idea de lo que se trata el conflicto, ¿correcto? Entonces, es un mecanismo heterocompositivo para solucionar un conflicto. Ahora, ¿qué tipo de conflicto? Tiene que ser un conflicto de naturaleza colectiva. El pliego de reclamos, ¿qué es el pliego de reclamos? Un intento, un instrumento que le dice al empleador, mira, acá hay un conflicto y nuestra propuesta es que este conflicto se solucione de esta manera. Toma el pliego. Entonces, no es que un trabajador se acerca y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero que me cambies mi contrato de trabajo, sino es un colectivo, por eso se le llama de naturaleza colectiva. Es alternativa a la huelga. El arbitraje es alternativo a la huelga. ¿Por qué? Porque la organización sindical puede escoger o irse a la huelga o irse al arbitraje, ¿no? Doctora, ¿qué pasa si ya me fui a la huelga y mi huelga no tiene el impacto y estoy 15 días en huelga, nadie me hace caso? ¿Puedo volver al arbitraje? Sí, en teoría podrías volver, pero en la práctica es casi imposible. ¿Por qué, doctora? Porque la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo dice que en ese caso tiene que tener la voluntad de ambas partes. O sea, ya estamos en un terreno de un arbitraje voluntario, ya no potestativo. Doctora, ya me confundió. ¿Qué arbitraje voluntario, arbitraje potestativo? No, ya me hice bola. Bueno, contarles que hay tres tipos de arbitraje. Tres. Uno, el arbitraje voluntario, en donde ambas partes, sindicato y empresa, sindicato o entidad, quieren ir a un proceso arbitral. Hay una voluntad mutua. El arbitraje potestativo es cuasi voluntario. ¿Por qué? Porque basta con la voluntad de una de ellas para que la otra se someta. Entonces, por eso se le dice potestativo. ¿Por qué? Porque basta con una, es cuasi voluntario, no es totalmente voluntario. Y tenemos el arbitraje obligatorio. Obligatorio cuando, en este caso, el Estado te obliga a ir a un arbitraje
porque el conflicto está generando una afectación de un bien jurídico mayor que la negociación colectiva. Como por ejemplo, una huelga que se ha extendido demasiado tiempo de los trabajadores de limpieza pública. Un día que vayan a huelga, bueno, no afecta, 2 días, no, 3, pero si ya va un mes, ahí se pone en riesgo de la salubridad, de la salud de toda una comunidad. Entonces, en ese caso, por un interés superior que vendría a ser la salud pública, el Estado interviene y dice, váyanse a la huelga y solucionen su conflicto, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de arbitraje: voluntario, potestativo y obligatorio, ¿no? ¿Cuál es el más común? El más común es el potestativo, porque usualmente a las entidades o a las empresas no les gusta ir a arbitraje, porque si no van, ¿qué pasa con el conflicto? ¿Se soluciona? No, se queda abierto, como bien decía Reinita, ¿no? Hubo un arbitraje que no tuvo fin y se quedó abierto el tema, no se solucionó. Entonces, ¿a quién le conviene que no se solucione? ¿Al sindicato? No, le conviene a la contraparte, porque ahí no asume los activos que debería asumir para solucionar un conflicto, ¿no? Ahora, el arbitraje confluye dos instituciones jurídicas. Por un lado, la negociación colectiva, la ley 3188, los lineamientos, la ley de relaciones colectivas, todo el ámbito laboral que nosotros sabemos, ya somos expertos. Pero por otro lado, confluye otra disciplina que es el arbitraje, ¿no? Que tiene sus principios, tiene sus particularidades que no voy a entrar a detallar porque si no los voy a marear. Pero entonces confluye otra reglamentación ajena a lo laboral. En este caso sería el decreto legislativo 1071. Es la norma que regula el arbitraje. Ahora, existe en el sector privado un control de procedencia del arbitraje. ¿Qué es eso? Que para poder acceder al arbitraje, pero eso es en el sector privado, previamente tienen que demostrar que el arbitraje es de mala fe, que la negociación colectiva se ha llevado por mala fe. Entonces, antes de poder discutir el fondo del asunto, ¿no? Si me van a subir de sueldo, si hay bonificación, etcétera, antes de ese paso se tiene que discutir en esta negociación, ¿hubo negociación de mala fe o no? Pero ese es en el sector privado. En el sector público, en la ley 31188, no establece causalidad. Tú de frente te vas y se entiende que el arbitraje potestativo es incausado. Sin embargo, en los últimos procesos de arbitraje, el otro sujeto, en este caso las entidades públicas, están sosteniendo que el arbitraje potestativo del sector público también es causado. ¿Por qué? Supletoriamente se aplica la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Esa interpretación es correcta? A mi criterio, no. Al menos hasta ahora no me han convencido de lo contrario. ¿Por qué? Porque la supletoriedad, no voy a entrar muy profundo, pero la supletoriedad tiene reglas de aplicación, que en este caso no cumple. En el público, no, es un arbitraje potestativo incausado. ¿Cómo es la decisión de un laudo arbitral o de un proceso de negociación colectiva? Es una decisión por equidad. ¿Qué significa? Significa que, que en el arbitraje no se va a aplicar derecho. Lo que se va a aplicar, los árbitros deciden en su leal entender de lo que ellos entienden por justicia. Entonces, por eso se le llama decisión por equidad. Y luego,
hay una participación bastante activa del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo funciona, cómo participa el Ministerio de Trabajo en el sector privado, por ejemplo? Son los que hacen el dictamen económico laboral. Entonces, tienen una participación, incluso yo diría esencial, ¿no? Denme un segundo, por favor. Un segundo que me voy a cambiar de lugar, ¿ya? Denme un segundo, por favor. Mil disculpas. Ya volví, ya me cambié de lugar, estaba siendo interrumpida y no me concentraba. Ok. Entonces, existe una participación activa del Ministerio de Trabajo. En teoría, su participación debe ser imparcial, pero ya vamos a darnos cuenta que a veces no es así, ¿no? Lamentablemente. Y la intervención del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva del sector público es menor, ¿no? Es menor. Participan activamente hasta en las negociaciones colectivas, pero de ahí servir le ha quitado competencia, ¿no? Entonces ahora actualmente los expedientes de la negociación colectiva en el sector público lo asume servir. Ahí cabe preguntarse si es adecuado que una entidad que participa o que es activamente representa al Estado peruano en temas de relaciones laborales, también eh, vigile o ayude a la negociación colectiva. No, tú no puedes ser juez y parte. Soy abogado y soy vigilante de que la negociación colectiva se lleve a buen puerto. Entonces, ahí hay un debate, ¿no? Bueno. Luego, ¿cuál es la base legislativa? Nosotros sabemos, es nuestra Biblia, la ley 31188, ley de negociación colectiva en el sector estatal, es la primera ley que se ha aprobado para dictar el camino de la negociación colectiva y también dicta el camino del arbitraje, ¿no? También tenemos los lineamientos, el Decreto Supremo 08-2022 PCM, que también dicta el camino, ¿no? Desarrolla cómo debe ser este camino, de cómo debería ser el arbitraje en el sector público, ¿no? En el sector privado tenemos, digamos, tres leyes importantes. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, su reglamento, el Decreto Supremo 014-2011 y la Resolución Ministerial 284-2011 TM. ¿Por qué, doctora, son importantes estas normas? Porque acuérdense que en el sector privado yo les he contado y les he dicho que hay una etapa previa de procedencia, se evalúa la procedencia. Y en esa evaluación tú tienes que demostrar que la negociación colectiva ha sido de mala fe en el sector privado. En el sector público no, en el sector privado. Y para eso, la Ley de Relaciones Colectivas, como su reglamento y estas normas que aquí preciso, señalan el camino, cuáles son los supuestos de mala fe, que ya les hemos enseñado en la clase, en la segunda clase, en qué casos se configura la mala fe. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos del arbitraje? ¿Por qué existe el arbitraje? Doctora, ¿para que los árbitros ganen mucha plata? No, no, sino que el arbitraje es un medio alternativo de solución de conflictos. Evaluemos el término, medio alternativo de solución de conflictos. ¿Por qué medio? Porque es un instrumento que logra solucionar conflictos. ¿Por qué alternativo? Porque la legislación le da prioridad ¿a cuál? A la negociación directa, al trato directo. Por eso tiene una cualificación mayor, ¿no? La negociación con el trato directo. Por eso es alternativo, es cuando no funciona la vía directa. De solución de conflictos, porque es un mecanismo de solución de conflictos, medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, su fundamento, ¿no? Se encuentra en el artículo 28 de nuestra Constitución, que dice
que el Estado reconoce y fomenta la negociación colectiva y promueve las formas de solución de conflictos laborales. Entonces, ¿cuáles son una de esas formas de solución de conflictos? El arbitraje, ¿no? Ahora, el arbitraje, de acuerdo al decreto legislativo 1071, que es la norma externa que regula la institución arbitraje, tiene principios. ¿Cuáles son esos principios? Primero, la oralidad, ¿no? Que garantiza que el tribunal arbitral o el árbitro unipersonal en el sector privado, que también puede ser árbitro unipersonal, pueda escucharlos a ustedes sobre su posición, ¿no? Sobre la posición que tiene tanto la entidad como el sindicato. Los escucha a viva voz. Observa, mira, escucha los medios probatorios que uno actúa en esas audiencias. Entonces, por eso es importante la oralidad. La sencillez, porque no estamos ante un proceso judicial que es netamente formal, donde las garantías jurisdiccionales son más fuertes. Aquí, en algunos casos, hay algunas garantías que se pueden relajar. No todas, va a depender de las reglas que se establezcan por ambas partes y por el tribunal en la acta de instalación. Pero, por ejemplo, ¿no? Se puede ampliar las actuaciones arbitrales. ¿No? Se puede, por ejemplo, una de las partes dice, por favor, ¿me pueden dar 3 días adicionales? Se les da 3 días adicionales. ¿Por qué? Por este principio, ¿no? De sencillez. Pero el hecho de que tenga algunos principios como la sencillez no significa que el arbitraje se pueda dilatar en infinito. De acuerdo tanto en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en el sector privado como en la Ley 31188, establece plazos y son plazos cortos. Por ejemplo, en el privado, en teoría, tiene que durar 30 días naturales, eso es muy corto. Y en el sector público, en la 31188, dice, tiene que durar el proceso arbitral 45 días hábiles, que también es muy corto, teniendo en cuenta que en un proceso judicial, ¿cuánto se demora? 3 años, 4 años, 5 años. El arbitraje, en comparación, es corto, ¿no? Ok. También se rige por el principio de inmediación, ¿no? Que significa que es el juez, las partes y las pruebas están en un solo acto, ¿no? Están inmediatos. El juez conoce de los hechos de las partes, conoce de las pruebas de las partes, no a través del secretario judicial, no del secretario técnico, no, de las propias partes. Lealtad, lo que se espera pues es que el desarrollo, el desenvolvimiento de los árbitros pues sean leales a la actuación que están desarrollando. En este caso, cuando un tribunal es tribunal, tienen que guardar independencia e imparcialidad. No, a pesar que puede tener su corazoncito para uno u otro lado, ellos en su labor tienen que ser objetivos e imparciales, independientes, igual que un juez. Y resolver de acuerdo a los medios probatorios y a su leal entender de justicia, no a su ideología, no a que yo ya pacté, ya me comprometí o para que me vuelvan a designar árbitro, no. Tienen que ser objetivos, independientes e imparciales. Y finalmente, existe el deber del impulso de oficio por parte del tribunal. Vamos a ver uno de los tipos de arbitraje. Les he dicho que hay 3, ¿no? Voluntario, potestativo y obligatorio. En el arbitraje voluntario, de acuerdo a la legislación, opera cuando después del trato directo tú llegas a la conciliación, no hay acuerdo y vas y dices, no, esta organización sindical
es, perdón, esta empresa, esta entidad no le gusta dialogar, que no ayuda a la clase sindical, encima me han despedido a las organizaciones, a los dirigentes sindicales, etcétera, etcétera, me voy a la huelga. Y pasa y como ustedes, digamos, un ejemplo, un sindicato solo tiene 20 trabajadores afiliados, y encima dicen huelga, uy, ya me voy a mi casa a pasar rato con mis hijos. Llega un día de huelga, no pasa nada. Llega al segundo, al tercero, al quinto, al décimo, al quinceavo, al veinteavo, al treintavo, y no hay efectividad. Entonces, ¿qué ha dicho la legislación frente a esa situación? Ah, muy bien, como el artículo 28 de la Constitución me dice que siempre tengo que fomentar los medios alternativos de solución de conflictos como el arbitraje, entonces le voy a decir que también pueden ir a arbitrar. Muy bien. Pero, como ustedes ya se fueron a huelga, entonces tiene que haber la voluntad del empleador. Tiene que responder en el plazo del tercer día. Y si no responde el tercer día, yo doy por supuesto que sí aceptó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de veces, si el empleador ve que la huelga no funciona, que los trabajadores están desesperados porque ya no reciben sueldo, ya estuvieron un mes sin remuneraciones y están debilitados porque sus bases están molestos, porque no hay efectividad, ¿ustedes creen ¿Ustedes creen que el empleador va a aceptar? Nunca va a aceptar. Entonces, si bien es cierto, es la legislación contempla el arbitraje voluntario, es muy poco probable que este se dé. Muy poco probable. ¿Por qué? Porque el empleador, si ya esperó llegar hasta ese nivel de conflicto y está ganando, no va a ceder para que ustedes ganen. Porque en la negociación colectiva es un proceso también de poderes y contrapoderes, ¿no? Ustedes saben. Entonces, pero digamos en un supuesto negado que se le pasó los 3 días y ya se da la aceptación tácita, cada uno designa sus árbitros y se inicia el proceso arbitral que ahora vamos a explicar. El otro tipo de arbitraje es el arbitraje potestativo. Es el que es el más común. El 99.9% de procesos arbitrales son procesos arbitrales potestativos, ¿no? ¿Qué significa el arbitraje potestativo, no? Ya les he contado que uno solicita el arbitraje y el otro se somete. Por ejemplo, yo les voy a contar, en la época de pandemia, donde todas las empresas de pronto tenían un volumen de venta, actividad económica, etcétera, que les iba bien o qué sé yo, y de un momento a otro vino la pandemia y cerraba la fábrica. Muchas de ellas tuvieron pérdidas, muchas de ellas cerraron, no vamos a negar. Entonces, cuando el sindicato pedía su negociación colectiva, ¿ustedes quién creen que solicitaban el arbitraje rapidito? La empresa. La empresa. ¿Por qué? Porque sabían que ese año no les iban a dar nada. ¿Por qué? Porque el tribunal arbitral, ¿de dónde decide? ¿Cómo decide? Decide, claro, yo soy tribunal. Por un lado, tengo un sindicato que, digamos, el año pasado recibió un aumento de 1.000 soles. Y por otro lado, tengo una empresa que está en pérdida hace 4 años consecutivos. ¿A quién creen que le vamos a dar la razón? ¿A quién ustedes darían la razón? En esa situación extrema, por supuesto que le vamos a dar la razón a la empresa. ¿Por qué, doctor? Usted es una traidora. No, porque si yo sigo generando más gasto, tarde o temprano estos trabajadores van a salir perjudicados porque esta empresa va a cerrar. Entonces, lo único que podría hacer y lo que se hace usualmente es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, que es lo mínimo que, digamos, se puede pedir, lo mínimo, el poder adquisitivo de los trabajadores, o sea, reconocer inflación, pero no en todos los casos. Por ejemplo, en otro caso,
en un caso B, donde veo que los trabajadores tienen 7 años sin aumento y veo una empresa que en los 7 años ha tenido utilidades a diestra y siniestra, ¿a quién le vamos a dar la razón si un árbitro es objetivo y razonable? Al sindicato. Al sindicato. Entonces, por eso es importante, ¿no? Por eso es importante entender que la decisión que toma el tribunal es una decisión de equidad. Es una decisión de equidad. Hay problemas, dice, de internet. ¿Me escuchan bien? Sí, te Sí, escuchamos. doctora, te Ah, escuchamos. Se escucha muy bien, bien. doctora. Ya, gracias. Ahora, Gracias, muy bien. Entonces, les he dicho que en el arbitraje potestativo, ¿no? Hay dos modelos de potestativo. Un modelo que está establecido en el sector público y un modelo establecido en el sector privado. En el sector privado, el arbitraje en el 99.9% es causalizado. Esto debido a que ha habido presión por parte del movimiento empresarial, de la clase empresarial, que no le gusta, que le obligan a ir a un arbitraje y presionó y logró modificar y agregar un artículo del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, del artículo 61A. Ahora, en doctrina hay ciertos árbitros en los que yo me adscribo que considero que este 61A no debería ser aplicado porque contradice la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que no especifica que el arbitraje potestativo debe ser causalizado. Pero bueno, eso es la teoría. En la práctica, en el 80% de arbitrajes en el sector privado, se pide que se certifique la mala fe negocial. Doctora, y si no puedo verificar mi mala fe, hay, hay varios procesos arbitrales en el sector privado que lamentablemente en la resolución número 1, donde se analiza la causalidad, le han dado la razón a la empresa y han declarado que no hay mala fe negocial y se ha terminado el arbitraje ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces los sindicatos por desesperados no hacen bien las cosas. Igual en el sector público. Yo les he contado, yo tuve un caso hace algún tiempo en donde la organización sindical había pactado con la entidad y en su pacto, porque a veces hay pactos parciales, o sea, tú tienes 10 puntos, 5 son de contenido económico, 5 de beneficios sociales, beneficios laborales. Entonces tú dices, ya, yo pacto los beneficios laborales y los económicos que se vayan a arbitraje. Pero tú en tu acta de convenio colectivo parcial, tú tienes que señalar, yo estoy pactando estos 5 beneficios, sin embargo, eh, comunico que las cláusulas de contenido económico se irán decididas en el proceso arbitral. Entonces, ahí ya tú habilitas. Pero en este caso, el sindicato no dijo nada. Pactó chitón sobre las otras cosas que no se habían resuelto y luego inicia un proceso arbitral. Se analiza y dijeron, no, ahí hay un acuerdo y en ninguna parte de ese acuerdo dice que esto era un acuerdo parcial. Es más, en el título dice convenio colectivo, no dice acuerdo parcial, no dice acta de reunión, no dice nada, dice convenio colectivo. Y por eso a ese sindicato, siendo la administración pública, también no se resolvió. ¿Por qué? Porque se entendía de que ya había un pacto entre las partes, ¿no? Entonces, en el sector privado hay que probarla, hay un estadio adicional que es la causalidad. Tenemos que probar la causalidad. En el sector público no hay esa causalidad. Entonces, en el sector privado, el tribunal, ¿cuáles son las diferencias que lo distinguen del arbitraje del sector público? Son los siguientes. Uno,
que en el arbitraje privado puede ser solo un árbitro o puede ser un tribunal de tres. Puede ser un árbitro cuando ambas partes lo deciden. Dice, oye, mira, ¿sabes qué? No quiero gastar mucho. Estos árbitros cuestan muy caro. Entonces, que sea una sola persona. Y ha habido antes varios arbitrajes donde solo era unipersonal. El modelo del arbitraje laboral en el sector privado es el modelo de última oferta. Doctora, ¿eso qué es? Bueno, les cuento. Ustedes inician el arbitraje tanto en el sector público, en el sector privado. En el sector privado hay una etapa previa donde se evalúa la mala fe, pero digamos que tú pasas esa etapa y entonces ahí se nivelan ambas negociaciones colectivas, ¿no? Y ambas tienen que presentar su propuesta final. Esa propuesta final luego se discute en las audiencias, en la audiencia de sustentación de posiciones, y luego después de pedir información, qué sé yo, ya, el tribunal tiene que laudar. Y ahí ahí vuelve a diferenciarse el arbitraje del sector público con el sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado el tribunal está agarrado en una camisa de fuerza, está sujetado en sus manos. Doctora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el tribunal solo tiene dos opciones. O escoge la propuesta final del sindicato o escoge la propuesta sindical de la empresa. Doctora, y si las dos son extremas, piña, escoge uno de ellos. ¿Por qué? Porque es el modelo de última oferta. Y a mi criterio, ese artículo debería modificarse. ¿Por qué? Porque la experiencia nos hace ver que muchas veces las partes, tanto el sindicato como la empresa, van a un arbitraje queriéndose matar, queriéndose pegar. Yo he estado en procesos arbitrales, sobre todo en el sector, también el público, pero sobre todo en el sector privado, donde las partes están totalmente en posiciones extremas. Entonces, yo veo propuesta final de la empresa, cero, propuesta de aumento, propuesta final del sindicato, 10.000 soles. Y las dos son extremas, pero la legislación dice, no sé, si es extrema, tú me escoges. Ahora, en la legislación te da la facultad al tribunal de atenuar propuestas extremas. Pero miren ustedes, nuestros amigos de la Corte Suprema, que dice, atenuar no es modificar. Entonces tú puedes atenuar un sol más, un sol menos, pero lo que no puedes hacer es rebajar de 1.000 soles a 10 soles, porque eso ya es un cambio de propuesta. Y a mi criterio, está mal, está mal. ¿Por qué? Porque coartas el Estado, lo que dice la legislación que el tribunal arbitral resuelve a su leal entender de lo que es justicia. Ese es uno. Y segundo, el 80% de las propuestas finales están mal redactadas. Y entonces el tribunal quiere subsanar esos errores, tampoco puede. Entonces, yo he visto en el sector público, dicho sea de paso, eh, propuestas finales donde la propuesta final lo ponían en la sumilla. En la sumilla, Dios mío, ¿quién ha redactado este escrito? ¿Cómo va a poner en la sumilla? Porque además hay requisitos, dice, la propuesta final se presenta en forma de convenio colectivo. Y yo he visto sindicatos que presentan su propuesta final en la sumilla del escrito, lo cual a mí me parece que es mucha confianza. A veces creen que ya porque ve que su tribunal es favorable, se descuidan y a veces no pierden por esas cosas, ¿no? Por, a mi criterio, negligencia de los propios dirigentes sindicales, ¿no? Muy bien. En el sector público,
En sector público, ¿cuáles son los rasgos que se diferencian? Primero, que no puedes tú designar a cualquier árbitro. Tienes que designar a un árbitro que esté registrado en la lista de arbitrajes del registro del Ministerio de Trabajo. Ahí, si ustedes miran, ustedes pueden entrar. Vamos a entrar para que ustedes no lo vean. Voy a compartir mi pantalla. Entonces ustedes van aquí. Pueden ver mi pantalla, ¿no? No vean mis mensajes. Ya. Entonces acá pones registro de árbitros laborales MTPE. Y aquí está. Registro Nacional de Árbitros. No, este no es, este no es, este no es, no es. Ministerio de Trabajo. Ay, ¿por qué no sale el registro de árbitros laborales? Mm, qué raro, ¿por qué no sale? Vamos a ver. Bien. Nacional de Árbitros. Mm, mm. Ya, aquí está. Aquí está, ¿no? Registro Nacional de Árbitros. Y aquí está, ¿no? Todos los árbitros. Incluso ahora ya han puesto perfil profesional, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver y en algún lado sale público y privado. Esto significa que estos árbitros son tanto árbitros del sector público, tanto del árbitro del sector privado, ¿no? Y eh, ¿por qué dice aquí elegido? Ah, eso les voy a explicar ahora. Porque, bueno, entonces ya saben que no es cualquier persona que puede ser árbitro, mi amigo, ese mi pata me va a defender, no. Tiene que estar registrado en el registro de árbitros. Ahora, el arbitraje, como ya les dije en el sector público, es un arbitraje potestativo incausado, es decir, que no necesita probar mala fe, ¿no? De acuerdo al artículo 31 del reglamento. El plazo, ¿no?, para el sector público es de 45 días, para el sector privado es 30 días naturales, que es súper rápido en teoría. En la práctica, yo he visto arbitrajes que duran 3 años. Y el arbitraje, el tribunal arbitral y esto es lo más importante, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que en el sector privado era un árbitro de última oferta? Acá no. Aquí ya la legislación es favorable. ¿Por qué? Porque le da la facultad al tribunal arbitral de escoger entre las dos propuestas finales. Es decir, tampoco se puede inventar, ¿no? Tiene una propuesta final del sindicato y de la entidad, 5 cláusulas cada uno, pero la cláusula A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. La cláusula A de este lado me parece más adecuada, entonces escojo esta. Pero la cláusula B de la entidad me parece bien, escojo la B de la entidad. La C me parece mejor la del sindicato, escojo la C. La D de la entidad, escojo la D. Y la E del sindicato. Puede combinar, ¿no?, las propuestas finales, lo cual facilita en muchos casos porque te permite evitar, ¿no?, o solucionar o arreglar o mejorar las propuestas finales extremas, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las etapas del arbitraje potestativo?
Primero, el sindicato tiene que decidir a un arbitraje. Muy bien. ¿Cómo lo decide? Hay que ver los estatutos. Deciden, a veces decide la asamblea, a veces la comisión negociadora, a veces la junta, ¿cómo se llama? La junta, no. La junta directiva, sí. La junta directiva. ¿Quién lo decide? ¿Dónde está señalado eso en los estatutos? ¿No? Decide irse a arbitraje, tiene que escoger a un árbitro. Entonces uno toma contacto con el árbitro dice ya muy bien, acuerdan los honorarios, lo designa, se emite una carta de comunicación para ir al arbitraje y lo notificas a tu empleador. ¿Sabe qué? Mediante la presente comunico que he designado a la doctora tal, al doctor tal como árbitro de parte. La empresa o la entidad tiene que responderte en un plazo de 5 días, ¿no? Él te dirá, muy bien, no estoy de acuerdo, lo que fuese, designo, pero no importa si esté o no esté de acuerdo, porque es potestativo, solamente necesitas una voluntad, designo señor tal. Y luego los dos árbitros toman conocimiento y negocian o deciden quién va a ser su presidente del tribunal arbitral. Entonces, ya cuando se forma el tribunal, el presidente elige a sus secretarias o a su secretario y convoca audiencia. Vamos a estudiar más el sector público en la medida que aquí hay más personas del sector público. Convocan a audiencia, se instala ese señor, sindicato tal y entidad tal, se le comunica que ha sido designado como presidente en tal efecto, cumple con convocar a la audiencia de instalación en la fecha tal. Llega la fecha tal y se lee, se llama la audiencia, la primera audiencia, la audiencia de instalación. ¿Qué se hace en la audiencia de instalación? Se fijan las reglas del arbitraje. ¿Qué reglas se van a regir? ¿Cómo se va a notificar? ¿Dónde se van a notificar? ¿Quiénes son las partes? ¿Cuál es el objeto del arbitraje? ¿Cómo van? ¿Dónde son sus domicilios? ¿Hasta qué horario se notifica? ¿Cuáles son las reglas? Por ejemplo, ¿cuántos días previos tienen que convocar a una audiencia? ¿Cuántos días tienen para subsanar o absolver un escrito? ¿Qué pasa en los días feriados? ¿Qué pasa en los duelos nacionales? ¿Hasta qué hora puedo presentar? Todas las reglas se tienen que fijar en la audiencia de instalación. Es una audiencia pública, una audiencia donde ambas partes están, el tribunal también, y ambas partes tienen que manifestar el acuerdo de que están de acuerdo con las reglas que se están estableciendo, reglas arbitrales. Pasada esa etapa, dice, puede ser, ¿no?, que la entidad presenta una cuestión previa. Doctora, ¿qué es eso? Me hago la pichi. No. Cuestión previa es, digamos, una solicitud donde se observa, donde se pone en desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con este arbitraje. Muy bien, señores, primero se instala y luego vamos a analizar tu cuestión previa. Entonces se da cuenta de la audiencia, de la cuestión previa, del escrito de la cuestión previa y se corre traslado al sindicato, se le otorga un plazo para que absuelva y luego resuelve. Después de resolver todas las cuestiones previas habidas y por haber, el tribunal da un plazo para que ambas partes presenten su propuesta final. La propuesta final se tiene que intercambiar entre el sindicato y la entidad. El sindicato entrega su propuesta al secretario, la entidad también, y hacen el intercambio. Tú tienes tu propuesta que ya se ha entregado al secretario arbitral y tu propuesta lo notifican a la entidad. La entidad y ustedes con la propuesta final de la entidad tienen que tienen que hacer las observaciones a las propuestas finales. En el sector público, ¿qué es lo común? Propuesta final 0. Entonces uno tiene que decir por la propuesta final 0, por qué no es adecuado, por qué no es inelegible o por qué sí es elegible, etcétera. Tienes que
que hacerle observaciones a la propuesta final de tu contraparte. Después de eso, en algunos casos, los tribunales piden información adicional. Y además se tiene que tener en cuenta el informe situacional de la entidad, cuál es el espacio presupuestal, cuál es la propuesta, cuál es el presupuesto multianual. Y a veces también piden información cuántos son las remuneraciones de los trabajadores, cuántos son las remuneraciones de los funcionarios, cómo se está ejecutando el presupuesto, si en los años anteriores se ha ejecutado el 100% del pliego presupuestario, y si se ha ejecutado el 100% del pliego presupuestario, ¿en dónde se ha ejecutado? En obras, para a veces se roban, o en terceros, o a veces en publicidad. Entonces, esos gastos son esenciales para la función pública, o acaso no se podría repriorizar para otro, para, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, todo eso se tiene que señalar en las observaciones de la propuesta final y también pedir que soliciten información presupuestaria al ente. Entonces, el tribunal pide esa información y luego ocurre la audiencia más importante del arbitraje. ¿Cuál es? La sustentación de propuestas finales. Lamentablemente, se les da muy poco tiempo a ambas partes para sustentar su propuesta final. Ahí tienen que hacer tres cosas. Uno, dar pinceladas de su propuesta final. ¿Por qué? A veces hay sindicatos que se gastan 10 minutos para leer su propuesta final. Artículo 1, artículo no, numeral 1, aumento de sueldo. El sindicato eh, solicita a la entidad que le dé 10 soles a todos los trabajadores afiliados que tengan un vínculo laboral a la emisión del laudo arbitral, que será efectivo el 1 de enero. Sí. Pero ¿por qué leen su propuesta final si eso ya lo tiene por escrito el tribunal arbitral? En vez de eso, ustedes tienen que aprovechar el tiempo y concentrarse en la fundamentación económica, porque una vez más, el tribunal va a decidir de acuerdo a la situación económica de la entidad. A veces hay entidades que dicen que están mal, pero si uno hace un análisis de su gasto presupuestal, se van a dar cuenta que, por ejemplo, el 15% está destinado a publicidad. Y claro, para ellos todo es esencial, pero uno se pregunta, ¿el gasto por publicidad es esencial para el servicio público que presta esa entidad? Por ejemplo, en el sector de educación, ¿el gasto por publicidad es esencial para el servicio público educativo? A veces no. Entonces, se podría pedir la repriorización con cargo al presupuesto multianual. Pero para eso, tú tienes que haber estudiado los números, porque si tú vas a ver simplemente cuánto queda, siempre en los presupuestos dice ingreso 100, egreso gasto 100, ingreso 20, gasto 20. Cuando uno ve el detalle, se das cuenta que eso no es tan así, no es que no tengan dinero, sino que lo distribuyen mal o a veces lo ocultan, ¿no? Bueno, pasado la audiencia de sustentación de propuestas finales, uno tiene que presentar las observaciones de las audiencias. ¿Por qué? Porque a veces es muy poco tiempo, no se logra discutir todo el tema. O a veces hay información que el tribunal es importante que lo tenga. Por ejemplo, el histórico de las negociaciones colectivas. ¿Cuándo fue tu último aumento de remuneración? ¿Será diferente a aquel sindicato que ha sido su último aumento el año pasado, 2025, que a otro sindicato que su último aumento ha sido de 2015? ¿Que es importante que el tribunal lo sepa? Sí, muy importante, porque va a depender de eso su decisión. Y a veces los sindicatos no entregan información o lo entregan de forma desordenada, de forma confusa.
como suponiendo que el tribunal ya los conoce al revés y al derecho y que ellos ya saben cómo es. Y no, ¿por qué? No puedes prejuzgar, ¿por qué? Porque en las decisiones, cuando se reúne el tribunal arbitral, los árbitros también tienen que sustentar. Es decir, yo propongo y pido que se apruebe la propuesta final de la empresa por tales y cuales tantas razones. Y el árbitro del sindicato diría, yo también propongo que es del sindicato por tales y cuales razones. Y si ustedes no le dan esas razones, no le dan herramientas para convencer al tribunal que es importante acoger la propuesta final del sindicato, ¿no? Luego, y tomada esa decisión, se emite el laudo. El laudo tiene calidad de cosa juzgada y no se puede apelar. Lo que se puede hacer es presentar un recurso de nulidad. El recurso de nulidad es tasada. ¿Qué significa? Que la ley establece ciertos criterios de nulidad, de causalidad de nulidad. No puedes inventar otro criterio. Y resuelve perdón, se emite el laudo, puedes presentar una aclaración, integración, reconsideración, etcétera, y después puedes presentar la nulidad del laudo arbitral. Y si no cumplen tu laudo arbitral, tienes que presentar una demanda de ejecución del laudo, ¿no? Entonces, el tribunal, como les decía, ¿en base a qué resuelve? A través de la información económica. En el sector privado, el dictamen económico laboral. Y en el sector público, en base al informe final del estado situacional de la administración pública, el sector público, que ya debe estar saliendo a fines de este mes, y el informe de vialidad presupuestal que lo hace la entidad y que lo hace en base al espacio presupuestal asignado en el informe final de estado situacional y a las posibilidades de repriorización. Y es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque muchas veces las entidades, al hacer su informe de viabilidad presupuestal, se olvidan de la repriorización. Dicen, no, el espacio fiscal de este año es 100 soles. Y entonces 100 soles va a ser mi propuesta. ¿Y dónde está la repriorización que se señala en la legislación? Miran al techo y no quieren responder. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan esa información. Ahora bien, terminado el arbitraje, se tiene que emitir el laudo. Como ya les he dicho, el laudo en sector público y en sector privado es un poco diferente. En el laudo del sector privado es de última oferta, en el sector público se puede combinar ambas propuestas finales. ¿Cómo se dice el laudo? Por equidad, ¿no? El laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento, ¿no? Por eso les decía, no se puede apelar, ¿no? Lo que se puede es presentar la nulidad, pero es tasada, o sea, que tiene que establecerse expresamente la causal de nulidad. La aclaración, de acuerdo a la legislación, dice un día, pero usualmente en el acta de instalación se le da 3 días, 5 días, porque a veces hacer una aclaración, rectificación, integración, pues no es tan fácil, ¿no? Ahora, en el decreto legislativo 1071 señala que el laudo arbitral debe cumplirse en 15 días. ¿Esto se cumple? No se cumple. ¿El Poder Judicial lo cumple? No lo cumple. Ahora, en el sector público existe otra regla especial. ¿Por qué? Porque ustedes se manejan en función a los presupuestos. Entonces, en función de los presupuestos, unos en las negociaciones del sector privado siempre negocian hacia el futuro. Entonces, ahorita están negociando para negociación colectiva 2026 que se va a aplicar en enero del año 2027. ¿Por qué? Porque se espera de que se tome en cuenta el presupuesto que va a ser aprobado en noviembre por el Congreso. Entonces, se empieza a regir a partir del año siguiente, empieza a ejecutarse a partir del año siguiente de un pliego presupuestal nuevo del siguiente año.
Pero ¿qué pasa? Y ahí hay una inmensa discusión en el sector público. ¿Qué pasa? Que no sé si es por estrategia, pero digamos que hay negociaciones colectivas en el sector público. Ahorita, 2018-2019, una negociación abierta. Negociación colectiva 2019-2020, dos. Negociación colectiva 2020-2021, tres. Negociación colectiva 2022-2023, cuatro. 2024-25 y 25-26. A veces hay 7 procesos de negociación colectiva en trámite. ¿Por qué? Porque no cerraron el trato directo en su debida oportunidad, porque se fueron a conciliación mucho tiempo y simplemente porque no pueden con tantas negociaciones colectivas. Por eso es importante cumplir en la administración pública con los plazos. En la ley 31188 señala cuáles son los plazos. Te dicen, y eso lo hemos tratado en en la anterior clase, presentación de pliego del 30 de noviembre al 1 de enero del siguiente año. Si tú no presentas en ese pliego, ya fuiste, ya no puedes presentar. Luego te dicen, tienes que negociar por 30 días en trato directo. A veces no negocian 30, negocian 60, se negocian 80. Ya les llega marzo. Todavía no han cerrado el trato directo. Les llega abril, mayo, junio. Recién están, ay, sí, cierro o no cierro. A veces, pasado julio, ay, doctora, es que recién acabamos de instalar el trato directo. Pero ¿cómo? En julio, sí, doctora, es que cambiaron la comisión negociadora y entonces se demoran mucho tiempo y llega 15 de julio. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen las entidades públicas? Que ya no se puede negociar, que los plazos de la negociación en el sector público son preclusivos, lo cual es falso. Pero el problema es que cierran todos los sistemas. Ahí sí aplican las normas, cierran el registro para registrar convenios colectivos, para registrar laudos arbitrales, y luego hay que estar haciendo presión política o iniciando procesos de ejecución para que logren cumplir. Y algunas entidades simple y llanamente no quieren cumplir. Pero eso sí, lo registran al siguiente año en lo que son deudas judiciales. Ahí sí lo registran ¿para qué? Para inflar su deuda, para decir luego que no tienen presupuesto porque hay muchas deudas. Pero hasta eso hay que analizar. ¿Deudas de qué? ¿Es deuda cuando están yendo a un proceso judicial donde no hay sentencia? No debería ser considerado deuda porque no se sabe si van a ganar o van a perder. Pero ahí sí lo incluyen. ¿Para qué? Para inflar más su deuda. Entonces, hay que saber y hay que leerlos, ¿no? Ahora bien, eh, hay una garantía de cumplimiento que por supuesto no se cumple. Y luego, emitido el laudo arbitral y pedido la aclaración, la integración, la aclaración e integración, se puede impugnar el laudo arbitral. ¿Ante quién? Ante el Poder Judicial, ¿no? Pero hay solamente dos supuestos, por razón de nulidad o por establecer menores derechos por la ley o a favor de los trabajadores. Es decir, que exista un convenio colectivo donde estipule que van a ganar menos del salario mínimo. ¿Puede ser válido ese laudo arbitral? No. ¿Por qué? Porque no se le puede reconocer menos derechos que ya lo estableció la ley, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para presentar la nulidad del laudo arbitral? Bueno, estar en uno de los supuestos de nulidad del laudo arbitral es desarrollado en el decreto legislativo 1071 o en la ley 3188. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Cuando aquí lo desarrolla el decreto legislativo 1071, pero también lo ha desarrollado la Corte Suprema,
y han establecido cuando el árbitro, tribunal o alguno de sus miembros están impedidos de participar como tales, porque además en el sector privado te dicen que no puedes ser árbitros muchas veces de forma consecutiva. Entonces, cuando es más de 3 veces de forma consecutiva, ya hay nulidad. Cuando se pronuncia en forma distinta alguna de las propuestas finales, esto es en el sector privado. Cuando se ha expedido bajo presión, ¿no?, derivado de modalidades irregulares de la huelga, no pueden hacer huelga al tribunal arbitral, ¿no? Cuando se haya emitido sin tener en cuenta el informe de el dictamen económico laboral o el informe de viabilidad presupuestal en el sector público, cuando una de las partes no ha sido debidamente notificada porque es un atentado contra el derecho a la defensa, o cuando el árbitro o tribunal haya resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. Y eso es muy importante porque a veces, ¿qué hacen en el sector privado sobre todo? Tienen 3 negociaciones colectivas abiertas y dicen, no, ya mejor hay que ir a un tribunal arbitral para que decidan el arbitraje de nuestras 3 negociaciones colectivas. Pero en el objeto del arbitraje que se fija en la audiencia de instalación, solo dice negociación colectiva 2025-2026. Pero en su propuesta final ponen 2024, 2025, 2026. ¿Será válido? Y viene el tribunal arbitral y decide acoger la propuesta de la empresa. ¿Será válido ese laudo? No. ¿Por qué? Porque ha resuelto sobre temas no sometidos a su jurisdicción. Porque en el objeto del arbitraje dice negociación colectiva 2025-2026. Pero para pedir una demanda de nulidad, tú expresamente tienes que haber señalado que el tribunal estaba incurriendo en una causal de nulidad. Y a veces, por cuestiones formales, los jueces evitan resolver sobre el fondo del asunto. Finalmente, aquí viene una de las cosas que yo discuto y me parece una sin razón, es que en caso de que el laudo arbitral que ya sea saneado, que ya ha sido declarado que es un laudo arbitral correctamente emitido, etcétera, etcétera, eh, en este caso el deudor, que sería el empleador o la entidad, no paga, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? No, tenemos que presentar una demanda de ejecución. ¿Y qué pasa con esa demanda de ejecución? En el Perú, que siendo un laudo arbitral, que tiene, porque el laudo arbitral tiene doble naturaleza, tiene naturaleza de laudo arbitral y tiene naturaleza de convenio colectivo. Y de acuerdo a la ley de relación, a la ley, el decreto legislativo 1071 dice que el laudo arbitral tiene naturaleza ejecutiva y sin embargo, en el Perú, cuando presentan pedido de ejecución de laudos arbitrales, se van a un proceso ordinario. ¿Y cuál es el problema del proceso ordinario? Que tiene 2 audiencias, en que no hay de qué discutir. ¿Cuál es el elemento de discusión en un proceso de ejecución? ¿Cumpliste o no cumpliste? No hay otra cosa. No se puede conciliar tampoco. Entonces es innecesario ir a un proceso ordinario. Y sin embargo, al día de hoy ya se ha establecido como criterio jurisprudente vinculante que todas las ejecuciones de laudos arbitrales vayan a un proceso ejecutivo, lo cual lo que genera es un perjuicio a los trabajadores porque ellos son los interesados en que se les pague y sin embargo, en vez de que se les pague, tienen que el sindicato seguir pagando abogados. ¿Para qué? Para que se les haga justicia, que además nunca llega porque luego empiezan a discutir si a los afiliados A, los afiliados B, y se enreda un montón los procesos arbitrales solo con el fin de ¿qué? De facilitar al Estado peruano de no pagar sus deudas, ¿no? Muchísimas gracias. Reina, Sí, doctora Andrea, disculpe, ¿podría sí, repetir cómo se forma en la comisión de arbitraje al presidente? ¿Cómo se conforma? sí, Reinita, el sindicato cuando decide ir al arbitraje comunica a la entidad y dice, señor, UGEL número tal, he decidido ir al arbitraje para tales efectos, designo como mi árbitro al doctor tal.
o a la doctora tal. Muy bien. Ellos, la entidad tiene 5 días para responder tu carta y decir, muy bien, yo designo al doctor tal o a la doctora tal. Entonces ya tenemos dos árbitros de parte, una que lo designe el sindicato, otro que lo designe la entidad. Luego, entre ellos dos, designan al presidente del tribunal. Entonces, lo designan, puede ser que sea fácil, ¿no? O sea, sí, ya, este señor, muy bien, sí, a mí me parece muy bien, lo designamos como presidente. Perfecto. Pero puede haber un supuesto en donde no nos ponemos o no podemos llegar a un acuerdo. Yo digo blanco y el otro árbitro dice negro. Entonces, no, yo no voy a escoger a esos árbitros. ¿Qué pasa en ese caso? El tribunal comunica a las partes y comunica al ministerio y solicita al ministerio para ir a un sorteo. Entonces, se va a un sorteo, pero ¿qué pasa con eso? Si ustedes revisan el registro de árbitros, se van a dar cuenta que el 80%, porque hace 3 años atrás hubo nueva convocatoria de árbitros. Para ser árbitros en el sector público hay que llevar un curso, tienen que tomar evaluaciones, etc. Pero el 80%, si no es el 90% de esa última selección, son árbitros de puros estudios jurídicos. Entonces, si yo tengo en una lista de 100 árbitros, 70 que son árbitros pro empresa y 30 que son pro trabajador, ¿cuál es la probabilidad que te toque un árbitro no tan imparcial? Es muy alto. Y ese es el problema ahora. Que lamentablemente han entrado muchos. Incluso, ¿cuál es el otro problema de ir a un sorteo? Que a veces salen sorteados personas que están en el registro porque Dios sabe por qué, que no saben nada de laboral, nada. Y les digo porque yo he sido muchos años secretaria arbitral y he pasado por muchos presidentes de tribunal. Hay algunos que son excelentes, me saco el sombrero, profesionales muy respetados, muy bien, pero hay otros que no. Y ese es el riesgo de ir a un arbitraje. Ese es el riesgo. ¿He resuelto tu consulta, Rinita? Sí, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Doctora, una consulta. Sí, Este proceso de arbitraje tiene un costo. sí, Según he escuchado, tiene un costo muy alto según la cantidad de personas que van a presentar su reclamo, no sé, ¿será así? sí. Y también, ¿en qué tiempo resuelve el problema? Dicen que es un plazo muy largo a veces, ¿no? He escuchado problemas así. Y aparte de eso, doctora, y con este que resuelve el lado de arbitraje, ya resolvería el caso de nuestros problemas que hemos presentado. Eso sería mi pregunta, doctora. Ya. Número uno, ¿el arbitraje tiene costos? Sí. Y son costos que están fijados en el reglamento. En el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo ponen una fórmula para el cálculo de los honorarios, que va de acuerdo al número de afiliados. Igual, en muchos casos se negocian las remuneraciones. Por ejemplo, cuando es un sindicato bastante pequeñito, ¿no? Por ejemplo, en el sector privado, si yo les contara, ¿no? En el sector privado hay ciertos sectores como por ejemplo el sector textil, el sector agrario, que son sectores donde uno va a la federación y en vez de trabajadores hay solo despedidos. Entonces, en esos casos sí se puede, digamos que se negocian los honorarios, ¿no? Eh,
pero sí, hay una tabla, ¿no? Hay una tabla. Algunos árbitros sí aceptan negociar los honorarios, ¿no? Ahora, cómo se cobran los honorarios? A ver, ustedes pagan los honorarios de su árbitro, de parte, y pagan el 50% de los honorarios del presidente. ¿Cómo se calcula los honorarios del presidente? Se calcula en base a lo que tú has pagado a tu árbitro de parte más 20%. Pero hay algunos árbitros que calculan, suman los honorarios del sindicato, del árbitro del sindicato, con los honorarios del árbitro de la entidad, suman, a eso le suman el 20%, les quitan el 50% y eso es lo que tendrían que pagar. Hay varias formas de calcular los honorarios del presidente, eso no está muy claro, pero sí tiene un costo. No es un costo barato, pero en la administración pública tiene digamos, una justificación en la medida de que muchos de esos abogados que ahora son árbitros y que son muy reconocidos, estuvieron luchando eh, por lograr el reconocimiento de la negociación colectiva. No ha sido una tarea fácil. En muchos casos los han amenazado incluso de iniciar procesos penales por reconocer beneficios a los trabajadores de la administración pública. Los han sacado del registro. O sea, es una lucha que a veces ni se ve. A veces ustedes ni siquiera lo ven porque no están en el mundo laboral, en el mundo jurídico, pero sí. Ha sido, o sea, yo he estado presente en la lucha de los trabajadores, he visto cómo se ha presentado la demanda de inconstitucionalidad, la ley de presupuesto, la ley de servicio civil, he visto la anomia de los congresistas, porque no querían aprobar la ley de arbitraje, he visto cómo se logró aprobar la 3188, cómo la PCM, el INMEF, eh, relativizaron la ley 3188 con los lineamientos. He visto también eh, cómo han debilitado a los arbitrajes, porque se creó la Procuraduría Hacendaria, sí, la Procuraduría en arbitrajes laborales especializada, y lo que antes se demoraba, los arbitrajes eran relativamente sencillos en la administración pública, ahora se están demorando meses, pero no por el tribunal, es porque una de las partes se dedica a la forma más efectiva cuando quiere dilatar los procesos y no se aplique justicia, que es dilatar los procesos. Yo una vez fui a un congreso procesal donde un abogado dijo: sí, nosotros los abogados nos especializamos en dilatar los procesos. De esa forma se gana, porque cuando se dilata el proceso no hay una declaración de derechos, entonces no hay nada, pues solamente hay expectativas. Y también veo con mucha tristeza que las mismas organizaciones sindicales no tienen una visión estratégica de la negociación colectiva descentralizada y están dejándolo morir, porque ese es el objetivo finalmente, que solamente exista negociación colectiva centralizada y no descentralizada. ¿Y cuál es el problema de la negociación colectiva centralizada? Que es un aumento plano de 50 soles, 60 soles, pero no reconoce la realidad particular de cada entidad, ni reconoce los problemas de cada entidad, ¿no? Entonces, lo que uno debería luchar es a favor de la negociación colectiva centralizada, pero de forma articulada con la negociación descentralizada, de tal forma que la centralizada sea un piso y que de acuerdo a la realidad económica de cada entidad pueda mejorarse a través de la negociación descentralizada. Pero ellos quieren hacer al revés, que la centralizada lo absuelva todo y que ya no exista descentralizada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.